noches, amigos y amigas. Gracias por estar en nuestra sintonía. Somos su entrevista informativa en La Jugada Extra. Deseamos que este sábado lo haya disfrutado. Ayer fue el Día de las Madres y por supuesto hay que seguir homenajeando a nuestras madres y hay que hacerlo de la mejor manera, como decimos al buen salvadoreño, portándonos bien. Vamos a conversar este día con dos amigos internacionales que tenemos en nuestro set y por supuesto quiero darle la bienvenida acá en La Jugada a Daniel Martínez Cunil, quien es asesor del Partido del Trabajo en México, a quien quiero darle la bienvenida. Muchas gracias, buenas tardes. Y también está con nosotros desde Colombia, Marcelo Curazo, quien es miembro de la coordinadora sindical y de los espacios de unidad de la izquierda colombiana. Marcelo Caruso, bienvenido a El Salvador. Ya me estaba dando. Muchas gracias, Johnny. Y era la discusión que teníamos tras cámaras sobre los apellidos y por supuesto quiero preguntarles cómo han sentido a El Salvador, cómo los han recibido y por supuesto cómo han disfrutado de nuestro país. Usted que tiene derecho. Avance. Pues mira, nosotros hemos visitado en diversos momentos El Salvador y notamos que este es un momento de nuevas esperanzas y de preocupaciones y desafíos. Claro. Es evidente que se aproxima una situación de cambio y las personas con las cuales hemos tenido una interrelación están a la expectativa de lo que será el próximo periodo y cómo tendrán que responder a los desafíos que se van a ir presentando. Claro, y justamente quiero iniciar ya con el tema y vamos a tener el análisis del libro El ciclo progresista en América Latina. Este pues fue presentado en el Centro de Estudios de El Salvador y quiero iniciar con Marcelo preguntándole cómo estuvo la presentación de este importante libro que viene sin duda alguna también a enriquecer a nuestro país. Mira, este es un trabajo colectivo coordinado por Roberto Regalado y un equipo que nos hemos encontrado con frecuencia en el seminario que se realiza en México anualmente de los partidos y una nueva sociedad. Y en este segundo, porque ya sacamos uno anterior, que era un poco los impactos de los gobiernos progresistas y las crisis que se anunciaban, este es un balance que yo creo que es útil, intenta ser útil para todos los países. Los capítulos son escritos por compañeros de distintos países, analizando las realidades, pero también lo que tiene un sentido global, o constantes que se han dado en América Latina y diferencias en estos procesos. Claro. Creo que fue un evento muy interesante, la gente muy participativa y muy preocupada porque muchas de las cosas que se analizan aquí también tienen aplicación para los aprendizajes que tiene que hacer la izquierda en El Salvador mismo. Si bien nosotros no nos vamos a meter en ese tema, pero es evidente que la gente hace asociaciones que no siempre hay que hacerlas mecánicamente, porque los procesos todos tienen sus características. Claro. Quiero preguntarle también a Daniel cómo vamos nosotros a enriquecer nuestro pensamiento, qué vamos a poder encontrar nosotros también en este libro que han presentado. Bueno, comencemos que el libro está compuesto por trabajos sobre Bolivia, Ecuador, Brasil, Colombia, Venezuela, El Salvador y México. Claro. Y Argentina. Perdón, omití Argentina y México. Es decir, abarca desde el sur del continente, Centroamérica, el Caribe y México. Aunque hay un común denominador, cada caso es específico y su riqueza justamente reside en que el análisis de cada país lo hizo un colega nuestro de cada país. Es decir, es una voz autorizada. El de Brasil es un brasileño que conoce la realidad de su país y así en cada caso. La suma de esas experiencias compartidas es lo que permite potenciar un libro de este tipo, porque permite no solamente hacer comparaciones, sino proyectar a futuro
las experiencias que ahí se resumen. La mayoría de ellas son experiencias de carácter negativo, no todas. También está el caso de México, que es en este momento del libro un caso exitoso. Y ese contrapunto también da un poco de esperanza de lo que vendrá para el continente. Claro. Marcelo, quiero preguntarle cuán importante es que este libro haya contado también con la experiencia de grandes autores como lo son ustedes. Bueno, eso de los grandes autores, por lo general nos conocemos entre nosotros, porque los medios no facilitan este debate como lo hacen ustedes normalmente, claro. No sucede. Pero no, la trascendencia de esto es lo que, como decía Daniel, es ponernos a pensar qué hicimos bien y qué no supimos hacer bien, dejar unas enseñanzas. No todos los procesos se han agotado, caso Bolivia, caso Uruguay, nuevos empujes que hay en el caso de México. El caso colombiano es un proceso en disputa muy complicado, pero a su vez con cosas muy interesantes. Y el caso venezolano, que ha sido el último que es decir, lo incluíamos antes de toda esta crisis, es un tema que sin duda nos trascendió. El libro no puede salir, pero tenemos ya análisis sobre lo que ha sucedido y las perspectivas que tiene ese proceso. ¿Han ustedes también investigado el por qué los medios no generan este debate, no propician estos espacios? Por supuesto, porque es parte de una política global. Hoy, particularmente por el enorme desarrollo que tienen los medios de comunicación electrónicos, las redes, la información ha asumido otro carácter. Incluso se habla de guerras de cuarta y de quinta generación, en donde el elemento principal de la guerra es la transmisión de una información que no necesariamente corresponde a la verdad, lo que denominan algunos los fake news, es decir, noticias falsas. Pero no se trata de que sean noticias verdaderas o falsas, sino que se trata de corrientes de pensamiento estructuradas y programadas con antelación y que se van transmitiendo a través de algunos medios electrónicos tradicionales y reproduciendo en las redes sociales, donde adquieren una dinámica ya incontrolable y donde además nadie se preocupa mucho de verificar la fuente o si esa información se corresponde con la realidad o no. Eso ya no importa. Lo que importa es la cantidad de veces que esa información se reproduce, careciendo de análisis crítico. Claro. Quiero preguntarle también, Daniel, AMLO llega al gobierno, a México, cuando el ciclo progresista termina. ¿Qué se vive en este momento en México con la llegada de Andrés Manuel López Obrador al gobierno? Pues sí, en cierta medida es verdad que el triunfo electoral de Andrés Manuel viene dándose cuando el ciclo progresista del continente parecía estar agotándose. Ahora, eso no es tan mecánico. Por ejemplo, el domingo pasado, ya mañana se cumple una semana, claro, hubo un triunfo electoral del Partido de la Revolución Democrática de Panamá, el partido de Martín Torrijos, hijo del general Torrijos. La situación boliviana es una situación que está a la expectativa. Las elecciones son en octubre. De manera que sí es un ciclo que de alguna manera sí se está cerrando, pero no lo podemos dar por absolutamente cerrado. Entonces, hay dos lecturas. La lectura no optimista, digamos, es el último gobierno del ciclo progresista, es el de Andrés Manuel. Y la lectura optimista de este mismo hecho es el triunfo de Andrés Manuel es el primero de un nuevo ciclo. Nosotros queremos ser optimistas y queremos pensar que con la victoria de Andrés Manuel y sus aliados
se abre una nueva etapa y que la experiencia mexicana pueda tener un impacto favorable para otras corrientes progresistas y de izquierda en el continente. Claro. Marcelo, también quiero preguntarle, bueno, usted nos habla en el libro de la importancia y cómo las relaciones mundiales de fuerza dictan los procesos de la izquierda. ¿Qué podemos compartir con la teleaudiencia de lo que usted también al respecto nos habla en el libro? Bueno, mira, es un tema que tiene una cierta trascendencia en toda América Latina. En general, la población y la prensa y la gente, los partidos y organizaciones de izquierda vivimos encerrados y encapsulados en los procesos nacionales. No hay una mirada de cómo el mundo está incidiendo o no. Te pongo un ejemplo, el acuerdo de paz de Colombia se empieza a discutir en pleno abrazo de Chávez con el presidente Santos y termina en una situación con Chávez muerto y un Santos preparando, digamos, no apoyando la implementación de esos acuerdos y el gobierno del hijo político de Álvaro Uribe. Es decir, si tú no te apurabas a negociar en un momento de un contexto favorable internacional, los resultados luego podía ser muy bueno el acuerdo firmado, pero ¿quién lo implementa? Al mismo tiempo, esa es una variable, la relación mundial de fuerzas no está totalmente incorporada, lo ponemos como una cosa de solidaridad o de opinión, pero no vemos cómo va a incidir aquí, qué pasa con lo de, si va a haber negociación en Venezuela, ¿cómo implica esto aquí? Si cesa la judicialización en tal lado o avanza contra la política de izquierda que judicializan la política, ¿qué va a pasar aquí? Porque es una línea internacional que en ese caso el tío Donaldo tiene todo organizado para que sus embajadores manden y me pone a este preso, a este me le arma lo que pueda, a este me le carga lo otro. Bueno, esa es una variable. La otra variable es la correlación de fuerzas internas, relaciones de poder en el país, cómo están variando. Bueno, por lo general lo analizamos. Pero la tercer determinante que se plantea en el artículo es cómo aprendemos en la propia acción tanto de nuestros éxitos como de nuestros errores, sobre todo cuando somos gobierno. Claro. Y eso determina la posibilidad de sostenerte, avanzar, porque gobernar un Estado capitalista con todas sus fuentes de corrupción es dormir en la casa del enemigo. Entonces tenemos que aprender a cómo hacerlo si queremos gobernar y no caer preso de ese aparato de poder que normalmente no estábamos acostumbrados a hacer, a trabajar allí. Entonces, esas tres juntas, relación internacional, relación nacional de fuerza y aprendizaje en la propia marcha de cómo hacer las cosas de una forma que sea favorable al proyecto histórico, son los determinantes. Y todos están mezclados en todos los países. En un momento vale más uno, en otro otro. Eso pasa así. Justamente, ¿son diversos los retos y desafíos de la izquierda en América Latina? Sí, claro. Si América Latina la creemos un solo continente, una sola lucha, pero cuando tú vas a ver país por país, son procesos totalmente desiguales internamente y entre sí. Se interrelacionan. Y se interrelacionan y se combinan, como lo logró hacer el UNASUR, como lo logró hacer los proyectos de integración en lo que se logró avanzar, que fue muy importante. Faltó lo económico y todavía fueron los límites de estos gobiernos, porque para integrar las economías hay que romper con patrones internos que el capital transnacional tiene organizado en cada país, y esos son los primeros que se van a oponer. Entonces, integrar la economía era algo más importante que hacer unas expropiaciones en un país a empresas transnacionales. Claro. Marcelo, ¿cuál es la lucha que está latente en América Latina, en nuestros países? ¿Qué es lo que está en disputa? Bueno, muchas cosas. Primero, y para no entrar por la clásica economía, las identidades, las libertades, los derechos humanos que han sido olvidados ya en el marco internacional, los derechos de la naturaleza, que en Colombia son considerados un sujeto de derecho, la naturaleza es un sujeto de derecho, por sentencia ya de la Corte Constitucional Suprema, y obviamente los intereses económicos que en última instancia
ya no representan siempre los capitales nacionales. Cualquier proyecto desarrollista como el de López Obrador, que intenta un desarrollo nacional con sectores de la burguesía nacional, con los sectores populares, y armar una alianza, digamos, en ese sentido, enfrenta a grandes intereses transnacionales. Claro. Pero a su vez hay una presión muy grande de todos los pueblos que no quieren, es decir, todos estos gobiernos fueron una respuesta al modelo neoliberal y a las consecuencias que generaron las condiciones de vida de la gente. Vienen, sorprenden a todo el sistema. La propia izquierda no se había preparado a imaginar que iba a gobernar toda América Latina, pero al mismo tiempo había que aprender a hacer esto y había que prepararse porque venía la respuesta. Y la respuesta fue aprender de nuestro. Cada pequeño error de la izquierda se volvía una montaña y le inflaban. Entonces ahí nosotros, esas son las dificultades. No es tanto el que hicimos, sino cómo se mostró hacia afuera lo que hicimos y cómo lo aprovecharon. Claro. Daniel, quiero preguntarle, el ciclo progresista en América Latina es una antología que cuenta con el respaldo del Partido del Trabajo de México y además es una herramienta que nos servirá para que también nosotros entendamos lo que sucede en América Latina. Sí, en realidad este es un trabajo colectivo que se concreta por segunda vez. Ya tuvimos una primera experiencia. Hace 2 años se hizo un primer trabajo y aprendimos de esa primera experiencia. No nos reunimos con antelación, cada uno escribió un poco lo que pensaba y aunque el coordinador, que es el mismo de este libro, nos orientó, hubo disparidades y hubo repeticiones. Como tenemos algunas coincidencias de análisis, se decía lo mismo sobre ciertos temas. En esta ocasión, el libro es fruto no solamente de una intencionalidad política, de colectivizar en el continente las distintas experiencias, sino que hubo reuniones previas de los autores. Esas reuniones, que fueron prácticamente seminarios de análisis, permitieron que cada uno especificara mejor el eje de su trabajo. Y así, aunque todavía hay ciertas repeticiones, la amplitud del análisis es mucho mayor. Y ahí se expresa claramente lo que decía Marcelo. No sé, lo voy a decir de una manera coloquial. Yo vivo en una delegación en México que tiene 3 millones de habitantes, es decir, la mitad de la población salvadoreña, claro. Por ejemplo, ¿no? Entonces es muy difícil o impensable hacer comparaciones en términos demográficos, porque en ese sentido, pues México es una monstruosidad. México tiene frontera con Estados Unidos. Esa es una particularidad de México que imprime a su conducta política, a su conducta de política exterior, a su comportamiento económico, le imprime un sello del cual no se pueden evadir. Las economías centroamericanas se pueden de una u otra manera reorientar. Pero el grueso de la economía mexicana, sus exportaciones y su comercio cotidiano es con Estados Unidos porque esa cercanía geográfica es ineludible. De manera entonces que el análisis que se haga de la experiencia del ciclo, en el caso mexicano, teniendo esas particularidades, al mismo tiempo genera una experiencia para futuros gobiernos del continente. Voy a señalar un caso específico que vincula con El Salvador, la migración. Por muy grande que sea México y por muy chiquito que sea El Salvador, tienen un punto de coincidencia, la migración, y chocan con la misma dificultad. El vecino del norte no quiere aceptar, no quiere entender que los procesos migratorios son procesos naturales a lo largo de la historia de la humanidad. Si esto no empezó ayer, siempre el ser humano ha migrado en búsqueda de mejores condiciones materiales, hoy claramente en búsqueda de mejores salarios. Y en ese caso, El Salvador y México
coinciden en un punto: la necesidad de tener una política compartida en materia de migración. Es uno de los temas que en este libro se trata de abordar y promover algunas ideas o soluciones. Claro. Vamos a irnos, Daniel y Marcelo, a nuestra primera pausa. Al regresar vamos a continuar hablando sobre la experiencia de este libro muy importante que viene a enriquecer también los conocimientos para que conozcamos nosotros acerca de estos procesos de la izquierda en América Latina. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Deseamos que este día sábado lo esté disfrutando. Nosotros somos su entrevista informativa en La Jugada Extra. Acá tenemos la obra, el libro El ciclo progresista en América Latina. Una herramienta que nos va a permitir conocer los desafíos de la izquierda en nuestro continente y que por supuesto con nuestros invitados internacionales estamos conociendo. Quiero preguntarle, Marcelo, regreso con usted, ¿cuán importante es que la juventud se apodere, que podamos nosotros, como decimos, devorarnos este libro para conocer aún más de los procesos de izquierda? Bueno, sin la juventud, estos libros tienen un destinatario de muy corto plazo. Y es evidente que son un sujeto mucho más dinámico, más flexible, más líquido, como dicen, que se mueven sin necesidad de estar como nosotros sólidamente aferrados a un puesto, a un trabajo, claro, a una posición política. Los jóvenes están buscando alternativas, no solo alternativas personales y de trabajo, sino alternativas para encontrar un futuro, porque están viendo que sea laboralmente, sea las nuevas tecnologías que los desplazan, sus profesiones pueden tener la profesión que tengan y terminan trabajando como migrantes, haciendo los oficios básicos de la sociedad, que no son indignos, pero no están en relación a lo que quieren hacer con sus saberes. Y eso es uno de los temas más importantes. Si la juventud, y con la juventud no hay otra alternativa, es que se puede pensar en un nuevo ciclo. Es decir, este ciclo tiene un límite, pero no porque se agotó, sino porque dio lo que podía dar para lo que estaba preparada la gente que ha gobernado, para los nexos que los partidos tenían con la sociedad civil, y toca revisar todo eso, la relación sociedad civil, partido, gobierno, y los jóvenes son siempre el determinante. Todos nosotros tenemos algún pequeño joven que todavía vive adentro y quiere salir, pero sin esa juventud que no es solo etaria, no es un problema generacional solamente, si bien es una mirada que hay que tener en cuenta, esa necesidad de cambiar, de criticar, de tener el pensamiento crítico, es una condición fundamental que en los jóvenes crece naturalmente. Claro. Daniel, hablemos un poco de la coyuntura latinoamericana, lo que acontece en América Latina, y tenemos nosotros y hemos visto que en la agenda del imperio se sitúa Venezuela, estos ataques a la democracia, estos ataques a los procesos que vive este país. ¿Cuál es el análisis que usted hace también ante estas agresiones que vive la hermana República de Venezuela? Sí, mira, yo no es que discrepe plenamente, pero sugeriría otro abordaje. La contraofensiva del imperio norteamericano ha encontrado en Venezuela un punto central, pero en realidad la contraofensiva es global. La contraofensiva imperialista va contra Venezuela, contra Cuba, contra México, contra El Salvador, contra Nicaragua, contra Venezuela, contra Bolivia, contra Ecuador. Es decir, es una respuesta a todo el continente. Tiene ciertas particularidades en el caso de Centroamérica y el Caribe, donde se ha centrado la mayoría de los procesos de transformación progresistas y de izquierda. Y en ese contexto, Venezuela es la que está recibiendo la mayor agresividad, pero no es una agresividad contra Venezuela, sino contra todo un proceso de transformaciones emprendido en la región y que encuentra en Venezuela un promotor como fue Hugo Chávez.
Ahora, en el caso específico de Venezuela, se menciona con justeza que Venezuela es uno de los grandes países del mundo de reservas de petróleo comprobadas. Y es verdad. Ahora, si tú sumas el petróleo comprobado de Cuba, de México, de Venezuela y de otras islas del Caribe, probablemente es la reserva mundial más grande. Entonces ya no estamos hablando de un ataque a Venezuela, estamos hablando de una postura geopolítica del imperio de recuperar lo que ellos consideran su patio trasero y que abarca toda la subregión. Ahora bien, en este proceso que se mencionó hace un rato de integración de experiencias latinoamericanas, el caso de Venezuela jugó un papel muy importante porque promovió lazos, mecanismos de interacción, financiamientos, promovió la integración cultural, la integración comercial, diversas formas de entendimiento. Claro. En esa medida, entonces, al ser Venezuela objeto de un ataque, los avances o los éxitos relativos que puedan tener en contra del proceso venezolano tienen repercusiones negativas contra Cuba, tienen repercusiones negativas contra El Salvador. Ahora, a la inversa, cada vez que Venezuela ha demostrado solidez, identificación de la mayoría del pueblo con su gobierno, esos éxitos son éxitos que también de alguna manera favorecen a países como El Salvador, países como Cuba. La última experiencia, conocida por lo menos, fue un intento de golpe de Estado, que en realidad es un intento de golpe de Estado que va de una intención subversiva a un salto al vacío, hacer un intento de golpe que pareciera no solamente no haber tenido éxito, sino que haber carecido de los elementos fundamentales. La contrapartida del fracaso de ese intento de golpe es que en este momento y por un periodo determinado, el gobierno de Maduro está en condiciones de hacer propuestas y de tomar iniciativas, porque ha salido ratificado por el pueblo y sólido en un intento de derrocamiento. Claro. Esa fortaleza es una fortaleza que también llega a los demás países de la región. Por supuesto. Y quiero preguntarle también, Marcelo, por Cuba. Hemos visto que también se sitúa los ataques del imperio contra la hermana República de Cuba, en este caso con aplicación también de la ley Curtin. ¿Cuál es el análisis también que usted tiene? Mira, en esto, es decir, el eje es entender qué está haciendo el señor Donaldo y qué propone y se propone hacia América Latina. Y entre un ejemplo es en este intento de golpe a Venezuela, que se apostaba a una Libia, a una invasión que fraccionara el país, con participación de Colombia a través de sus fronteras y de Brasil, que estuvo a punto de ingresar con Bolsonaro y con Duque en Colombia. Eso fue derrotado. Fue derrotado porque ni los propios sectores de las clases dirigentes que no están en esa polarización o ultraderecha que encontramos, entienden que es suicida, es generar una guerra en todo el continente que se va a extender. Muy bien, Cuba ha sido acusada de ser el que maneja las Fuerzas Armadas de Venezuela, que Maduro es un clon, qué sé yo, inventado por los cubanos. La realidad es que después de esa derrota ha proliferado calladamente, pero está avanzando, una decisión de lo que es el Grupo de Lima, que ha sido el grupo que más se ha enfrentado al ciclo progresista, proponiendo que Cuba haga una mediación, participe en una mediación para encontrar una negociación a la situación en Venezuela. Ya no están hablando de una invasión, una negociación.
y piden al mismo tiempo al Grupo de Contacto Internacional, que es un grupo con los principales países de Europa, más Bolivia, más Uruguay, que no están ahí, que quedan como países, digamos, gobiernos progresistas, le piden que ayude a generar los contactos. ¿Qué estamos sabiendo? Cuba, sin duda, un golpe a Venezuela es un golpe muy duro a Cuba. Pero porque Cuba no es que le regalan el petróleo, Cuba está generando comercio, exportando saberes, exportando propias cosas físicas de sus producciones, claro, de medicamentos y demás, y Venezuela está pagando con petróleo, un trueque. Pero eso no va a eliminar a Cuba, sin duda, no resistirá nuevamente, así le toque un nuevo periodo especial, como parte dijo ya Raúl Castro, puede que nos toque, antes que pasara esto. Pero si Cuba va a ser el que va a mediar en esa negociación, también va a poner sus condiciones. Claro. Como la pone China y Rusia, que le dicen, mire, no solo no se metan donde no deben, sino que yo tengo contratos que me los tienen que respetar. Donaldo irá a pedir algún contrato para él y Cuba va a decir, con nosotros no se metan y con nuestras relaciones de intercambio, menos con Venezuela. Que si la salida es electoral, lo más posible, eso va a ser así. Ellos han dicho que aceptan, el gobierno venezolano dice que aceptará en su momento, en el marco de la Constitución, claro, una búsqueda de una salida negociada, dialogada, negociada, pero con autodeterminación, no con la injerencia. Control de que se hacen las elecciones limpias, que todo funciona dentro de esa Constitución. Eso va a favorecer a Cuba. De hecho, ya hay un cierto respiro, porque la guerra puede seguir, después sigue para lo que le hagan a Venezuela, sigue para Cuba. Claro. Eso está claro. Bueno, yo creo que en ese sentido la situación en Cuba, el nuevo presidente, las reformas constitucionales que han hecho, está planteando, el partido ha tomado una distancia del Estado, le ha permitido que el Estado se desarrolle, digamos, sin necesidad de tener una sola unidad partido-Estado, pero está también planteándose cómo recupera la hegemonía popular, que el partido tendía a suplantarlo y ahora ellos dicen, no, bueno, la sociedad va a controlar al Estado. Claro. ¿Qué son los problemas de todos estos gobiernos progresistas? Los partidos quedaron un sándwich entre el gobierno y la sociedad exigiendo derechos. No se decidieron muchos de esos líderes a avanzar, cosa que logró hacer Chávez en su primera etapa. Y queda como un sándwich ahí apretado el partido y la sociedad civil exigiendo y demandando. Cuba tiene claro que tiene que refomentar la participación directa, la democracia directa, para controlar un Estado, que todo Estado es un aparato de dominación. Y peor si es un Estado capitalista. Toca dormir en eso, como dicen los indígenas en Colombia, es dormir en la casa del enemigo, tenés que dormir con un ojo abierto permanentemente. Claro. Bueno, creo que eso va a cambiar, genera posibilidades, hay todo un nuevo, el presidente está recorriendo el país, escuchando, Díaz-Canel, digamos, yo creo que tiene una opción, pero dependía de la correlación de fuerza. El futuro de Cuba se decide en Venezuela y lo de Venezuela tiene que ver con Colombia o con el Grupo de Lima o con el Grupo de Bolivia y de Uruguay. ¿Cómo será? Hay una propuesta que se llama el Mecanismo de Montevideo, que se aprobó entre todo este grupo de contacto, México, Uruguay, y que es que se dé un proceso de negociación donde todo el mundo se baje sus agresiones, se retiren todas las... Imagínate, el bloqueo que está afectando a Venezuela le cae a chavistas y antichavistas. Y esa economía, si no hay una negociación, va a ser una economía de guerra terrible para la gente. Por eso la migración tendrá sus errores el gobierno venezolano, pero el 90%, 80% es un bloqueo que les impide comprar medicamentos en Uruguay que lo quieren vender, en Argentina. No tienen cómo financiar eso, cómo generar un intercambio dentro de eso, de esa lógica de bloqueo. Ok, Daniel, el tiempo casi se nos termina, pero quiero pedirle una reflexión final ante todos estos procesos que estamos viviendo en América Latina. Una reflexión final. Desde la óptica nuestra, desear los mayores éxitos al gobierno de Andrés Manuel, bajo el principio de lo que sea bueno para México,
es bueno para el continente. Y a la inversa, que haya cosas buenas para el continente, porque esas cosas buenas del continente serán buenas para México. ¿A dónde apunta esta reflexión? A indicar o a subrayar que los destinos de nuestros países están vinculados y que tanto los éxitos como los fracasos de un país o de otra experiencia repercuten en la totalidad. Y un llamado entonces a entender que ninguno de los fenómenos que en un país se combaten si son negativos o se promocionan si es que son positivos, queda aislado en ese país, sino que tiene una repercusión para todos los pueblos del continente. En la función de llegar a mejores condiciones de vida para las sociedades latinoamericanas y caribeñas y las posibilidades de que las nuevas generaciones dejen atrás la violencia, la guerra, los choques entre hermanos, las guerras entre países que creen que pueden encontrar a través de la violencia una solución que está al alcance de la mano a través de la negociación y la buena voluntad. Esa sería mi reflexión. Quiero preguntarle, Marcelo, rápidamente cómo obtenemos el libro nosotros para que podamos adentrarnos en este conocimiento que ustedes nos han mostrado. Bueno, es el link es www, como dice usted. Está apareciendo en pantalla también. Está en pantalla, eso lo pueden bajar, está abierto. Es una página internacional de mucha tradición y ahí bajan el texto. Claro. Yo quería agregar una cosa. Lo que ha seguido al ciclo progresista no ha generado ningún, digamos, progreso en las condiciones de vida de la gente. Ha sido un recorte feroz en el caso de Brasil. Peor aún en el caso de Argentina, una economía al borde de la crisis. Pasa, digamos, en los distintos países que se dieron estos cambios. En Ecuador son también una crisis muy grande. Entonces, lo que hay que ver es que se han generado una ofensiva para destruirlos por dentro y por fuera, pero la oferta que le dan es dejan como ser, sin un peso no tiene Brasil, no tiene Ecuador, no tiene Colombia, que vuelve a ganar la derecha más extrema, para decir voy a conceder algo a la gente, para hacer populismo de derecha, para garantizar derechos. Y la gente va a ver rápidamente, si esto es lo que ofrecen, bueno, los otros no lo hacían del todo bien, muy bien, había cosas que se le criticó y a unos más que a otros, pero la oferta que hace el sistema es un retroceso en la regresión y garantía de derechos. Y eso va a plantear rápidamente respuestas, nuevas salidas. Le deseo al pueblo de El Salvador y a todos los que sean responsables de la vida social y política de este país, aprender de esto, leerse este libro los que puedan. Yo sé que no es sencillo, pero también aprender las lecciones que ha dejado. Claro. Quiero agradecerle, Daniel, por habernos acompañado, asesor del Partido del Trabajo de México. Gracias por estar compartiendo este importante libro con nosotros. Gracias a ustedes por el espacio. Y también a Marcelo Caruso, miembro de la Coordinadora Socialista y de Espacios de la Unidad de Izquierda de Colombia, consultor también y doctor en Ciencias Filosóficas. Gracias por habernos acompañado. A ustedes por invitarnos. Estamos pendientes de esa visita a Colombia. Muy bien, allá lo esperamos. Gracias a usted por habernos sintonizado este día sábado. Regresamos el día lunes. Descanse. Buenas noches.